Em mais um vídeo da Revolução Industrial 4.0, vamos a ver como está avançando a propulsão nuclear. Já temos aqui no canal vídeos sobre a propulsão nuclear. Também criamos um vídeo sobre a propulsão nuclear pulsada, essa que utiliza microexplosões para avançar com os cohetes. Además, mostramos também como a propulsão nuclear já se usa hoje na Terra, por exemplo, em porta-aviões e em submarinos, sempre como aplicação militar. Decimos que a propulsão nuclear está avançando por um hecho importante que passou el 20 de enero de 2025, e já vamos a ver qual é. Para entender esse hecho, vamos a ver como funciona a propulsão química. Os cohetes actualmente utilizam propulsão química. A Starship, o propulsor principal da Starship, o Falcon 9, os cohetes da NASA, os cohetes de China, de Índia, de Japão, todos eles utilizam combustão química, que consiste em ter um combustível e mais um oxidante. No caso específico da Starship, o combustível é o metano e o oxidante é o oxígeno, que neste caso se lleva como oxígeno líquido. Por isso vemos em las transmissões o tanque de LOX, de Liquid Oxygen. Esses dois componentes se mesclam em uma câmara de alta pressão, ocorre a queima do combustível, ou seja, a combustão efetivamente, e isso genera gases em alta pressão. Por isso é importante em los cohetes, durante os lançamentos, durante o funcionamento, se monitoreia sempre como está a pressão dentro da câmara. É graças a essa alta pressão que se expulsam os gases em alta velocidade. E aí, por la terceira lei de Newton, la de acción y reacción, cuando se expulsa el gas en alta velocidad, el cohete avanza en el sentido contrario. Y esa es la forma que conocemos de hacer la propulsión en el vacío del espacio. Por supuesto que funciona también en nuestra atmósfera. Básicamente todos nuestros vehículos que se mueven son por acción y reacción. En el caso específico de gases, tenemos la ley de los gases ideales, que relaciona a pressão, o volume e a temperatura de um determinado gás. Essa fórmula, que aprendemos em la secundária em la maioria dos países, relaciona P de pressão com V de volume, ou seja, o produto desses dois é igual a la temperatura del gás, o número de moles del gás, que é uma identificação do tamanho das moléculas, e uma constante. Então, é fácil de ver nessa fórmula que se queremos mais pressão, justamente para que o gás pueda salir em mais velocidade, lo que necessitamos é basicamente ter mais temperatura. Poderíamos também alternativamente bajar o volume, pero isso requer energia para comprimir o gás. Então, o ideal é ter mais temperatura. E é nesse sentido que vem a propulsão nuclear térmica, que consiste em utilizar energia nuclear generada, neste caso, por la fissão do urânio, para generar calor e com esse calor expulsar os gases em mais velocidade. Então, a fissão do urânio, quando o urânio se rompe, genera altíssimas temperaturas. Isso já utilizamos hoje em las usinas nucleares para generar eletricidade. Com essa temperatura, em las usinas nucleares se genera água muito caliente, se genera vapor, e com esse vapor se mueve turbinas para generar eletricidade. En el caso de la propulsión para cohetes, la nuclear térmica, lo que se quiere con esa alta temperatura es expulsar los gases con mucho más alta velocidad que la propulsión química. De hecho, ese sistema de propulsión sí genera altísimas velocidades justamente por las altísimas temperaturas a las que lleva el gas. Es gracias a eso que un cohete con propulsión nuclear térmica poderia fazer viaje a Marte em muito menos tempo. Com combustão química, hoje o que temos é uma estimação de que viaje Terra-Marte vai durar mais ou menos 6 meses. Com a nuclear térmica, o que se prevê é 2 a 3 vezes mais rápido, 2 a 3 vezes mais alta velocidade de expulsão de gases. Então, estamos falando já de viajes de 3 meses, e com muito mais desenvolvimento dessa tecnologia, podemos pensar em viagem de alguns dias a Marte. Todo o que é nuclear, a gente sempre pergunta se há riscos no desenvolvimento. Claro que há. La verdade, qualquer tecnologia tem seus riscos de desenvolvimento. E no caso da propulsão nuclear térmica,
Los riesgos de desarrollo vienen inherentes a los riesgos de la energía nuclear en general. O sea, se quiere tener altísimas temperaturas. Para que se tenga altísimas temperaturas hay que provocar la fisión del uranio. Para que eso ocurra hay que enriquecer el uranio. O sea, hay que aumentar la proporción del isótopo uranio-235, que es en definitiva lo que genera fisión. El tema es que ese enriquecimiento se usa también para producir armas nucleares, bombas atómicas básicamente. Por eso que el desarrollo de esa tecnología se tiene que hacer dentro del marco de los tratados internacionales de no proliferación de armas nucleares. Y además tiene algunos otros riesgos que se refieren al combustible, como vamos a ver. Justamente para enfrentar ese tema de no proliferación de armas nucleares, es que el Departamento de Energía de los Estados Unidos creó lo que se llama el HALEU. Viene por su nombre en inglés de High Assay Low Enriched Uranium. Eso está definido, como podemos ver en la página del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que muestra cuál es el combustible que se usa hoy en las centrales nucleares. Es un combustible de muy bajo enriquecimiento, o sea, menos de 5%. Significa el combustible que se usa en centrales nucleares para generar electricidad no es el combustible que se utilizaría para armas nucleares. Para armas nucleares se necesita algo más arriba en lo que se refiere a enriquecimiento, o sea, más de 20% de uranio-235. Ese uranio más enriquecido sí se usa en portaaviones y submarinos, que son artefactos militares. Y es por eso que el Departamento de Energía creó el HALEU, que está entre los dos combustibles, o sea, con más enriquecimiento pero menos de 20%. Y además busca crear ese uranio con más enriquecimiento a partir de reprocesar combustible usado, o sea, muestras de uranio usadas en reactores del Departamento de Energía. Entonces, como podemos ver en la página del Departamento de Energía, el HALEU está definido como uranio enriquecido entre 5 y 20% de uranio-235 en la muestra. Ese nuevo combustible, que es un intermedio entre lo que se utiliza hoy en lo militar y en lo civil, va a servir para nuevos reactores avanzados y para 3/4, o sea, la mayoría de los pequeños reactores modulares que están en desarrollo y que pueden determinar un nuevo futuro para la energía nuclear. Además del desarrollo del HALEU, el avance importante a que nos queremos referir en este video y que fue publicado en el día 20 de enero fue un avance logrado por la empresa General Atomics en contrato con la NASA. Y ese avance tiene que ver con un problema físico que ocurre en ese sistema de propulsión, que es cómo se generan temperaturas tan altas. El combustible tiene que resistir a esas altas temperaturas para poder ser expulsado bajo presión. Y en muchos casos, en muchos ensayos, el combustible no se resistía a tan alta temperatura y se perdía. O sea, se perdía la potencia que podría generar ese tipo de propulsión. Bueno, la empresa General Atomics, o GAEMS, de General Atomics Electromagnetic Systems, haciendo un experimento en el Marshall Space Center, que es un centro de desarrollo de la NASA que está en la ciudad de Huntsville, en Alabama, logró hacer pruebas muy exitosas que mantienen la calidad del combustible en altísimas temperaturas y genera una propulsión efectivamente muy fuerte, mucho más fuerte que la combustión química. Y de hecho comprobaron que el hidrógeno, que es el caso del combustible que se estaba utilizando en esas pruebas, resiste bien a la temperatura a la que está sometido. Como se puede ver en la página de la empresa, General Atomics Electromagnetic Systems ejecutó varias pruebas de alto impacto en ese centro de desarrollo de la NASA y se logró el flujo de hidrógeno en temperaturas de 2600 Kelvin, o sea, 2327 grados Celsius, en distintos ciclos. Y además, la vicepresidente de la empresa agregó que también se condujeron tests en ambiente sin hidrógeno, o sea, con otro tipo de combustible, y el combustible también funcionó excepcionalmente bien a temperaturas por arriba de 3000 Kelvin, lo que daría un sistema de propulsión nuclear térmica con de 2 a 3 veces la capacidad en comparación con los cohetes químicos.
o sea, 2 o 3 veces la velocidad de los cohetes químicos. Con esas pruebas, la propulsión nuclear térmica es cada vez más una realidad que va a estar llegando en el desarrollo espacial. Y eso va a aumentar muchísimo la velocidad de las naves en el espacio, porque hoy el tiempo de viaje es un punto crítico en relación a la exploración del espacio. 6 meses de viaje a Marte significa 6 meses de exposición a la radiación del espacio, además de los 6 meses de efectos psicológicos sobre la tripulación encerrada dentro de una nave. Entonces, todo lo que se pueda abreviar de ese tiempo, bienvenido sea, porque nos va a proporcionar nuevos horizontes en el desarrollo del espacio. Para eso ya esperamos un vuelo de prueba. Se está desarrollando un cohete con despegue químico, o sea, se va a despegar de la Tierra de la manera convencional, y una vez que esté afuera de la atmósfera, una vez que esté ya en el espacio, se va a accionar la propulsión nuclear térmica. Y con eso generar altas velocidades de viaje. Bueno, ese vuelo de prueba, en principio, de la NASA, está previsto para el año 2027. Vamos a estar atentos porque ese desarrollo, la verdad que es fundamental.